Perdón, ¿qué zapatito se mandó? Ajá, ¿y usted se los lustró? Sí. No. Están lustraditos los suyos, No. impecables están. ¿Le gustan mis zapatos? Son Chanel. Me gustan sus piernas. Ah, bueno, empezamos. Empecé. Gracias. Estaba pensando en los palos de golf. Vio que en una importante casa de artículos de sport descubrieron que había palos de golf. Venían de Miami. De contrabando. Bueno, A chin. su belleza. Muchas gracias, señor Kelly. Kelly, ¿qué piensa de todo esto que está pasando en la Argentina? Exministros que hacen acusaciones tan serias. Vamos a hablar, ¿eh? Sí, claro. Tenemos que hablar sobre ello, ¿no? Sí, ¿Usted me va a dejar hablar? Pero siempre lo dejamos, ¿qué? ¿Nunca lo dejamos hablar? Siempre habla, el que más habla es usted. ¿Empezamos a discutir ya de entrada? No, al contrario, nos vamos poniendo de acuerdo que es lo mejor. Usted habla siempre y mucho, y dice cosas explosivas. Y ciertas. Y ciertas. Bueno, ¿cómo se llama su libro? Cuénteme. Ni olvido ni perdón. Ni olvido ni perdón. ¿Y Sí. cuándo sale? Sale antes de fin de año y posiblemente aquí los técnicos ya me grabaron la tapa del libro. ¿Ah, sí? Sí. Ahí está saliendo. Ahí lo tenemos, muy bien. Ni olvido ni perdón. Sí, ahí está Grondona y está Cavallo. ¿Cuál es Grondona? Grondona, bueno, es este. Ah, ahí está, no lo vi allá en el monitor. Sí, claro. Patricio. Ah, Patricio, ¿no se puso Guillermo usted? ¿Para qué? ¿No le gusta Guillermo? Sí, me gusta, pero Patricio está bien, es más cariñoso. Olvide perdón se llama. Sí. ¿Y de qué trata? Oh, las cosas que dirá acá, no quiero ni saber. ¿Se asusta ya? No sé, tiene varias cositas ahí marcadas, ¿no? Sí. Bueno, Kelly, pero ¿a usted no le parece un horror todo lo que está pasando en la Sí, Argentina? pero Así tenemos pasa que evitar en de que este venga momento. la ruptura institucional, que lo que están trabajando... No, eso esperemos que no llegará Claro, pero nunca. están en eso. ¿Cómo? Están ¿Quién en eso, está hay que ponerlo en eso? claro. No, los argentinos estamos muy maduros. Los en este argentinos sentido. son los trabajadores que no quieren precisamente... Siéntese, le Muy agradezco amable, su no quiero ver la gentileza. parada. Le agradezco su gentileza. Creo que ha llegado el momento de que se respete a la clase trabajadora, que es la que va a defender siempre el ser nacional desde un sentido popular, y aquí lo están tratando, me parece bien, desratizar el poder cuando se... Desratizar. Sí, despiojar, si usted quiere llamarle así. Tampoco, ninguna de las dos. Bueno, pero las ratas existen y los piojos también, así que para qué vamos a engañar. En cualquier Esclarecer los hechos más bien, ¿no? Sí, Claro. pero los hechos hay que esclarecerlos no desde el exterior, ¿no? Porque eso es una infamia, traición a la patria. ¿A usted le ha parecido mal que el exministro Cavallo haga las declaraciones en los Estados Unidos? Yo le voy a demostrar hoy que Cavallo habló conmigo Sí. durante 1 hora y media. Sí. Y que me lo desmienta, y voy a demostrar con documentos que tengo acá el pedido de querella que yo le traté de hacer, se la mandé a Iturbe y todo lo demás, y qué fue lo que sucedió. Entonces Cavallo va a Agüero tener que Iturbe. rendir cuenta de esto, no solamente Cavallo, sino Sí, otros, sí. ¿no? Es decir, yo creo que en lo que no se equivocó el presidente, yo no soy menemista por empezar. ¿No es? No. ¿Está seguro? No, el sentido nacional es decir, yo no soy hombre de partido, eso es lo importante, ¿me ¿Nunca ha entiende? estado afiliado a ningún partido? A ningún partido. Ajá. ¿Y Y usted vi que- ha tenido algún partido? No, estuve afiliado a un partido que no estuve afiliado, yo sé de paso. Ah, ¿no La estuvo Alianza afiliado? era un partido político que se presentó a elecciones. Sí, me acuerdo muy bien. ¿Está armada? Esa es la pregunta que me correspondería hacer a mí, yo se ¿no? la hago. ¿Qué? Bueno, lo dejo un momentito, recibimos al embajador Abel Pose, escritor. Adelante, embajador. Que nos contara qué actuación tuvo la señora Eva Perón en el 17 de octubre. ¿Nos lo va a contar después en la mesa? Lo vamos ¿quiere? a hablar, sí. Se está vendiendo muy bien su libro, pero ¿qué? Sí, ahora salió alemana. Yo viajo a Alemania el Ah, 17 ¿sí? de noviembre. Ajá. Tuvieron un gran interés en publicar la vida de Evita, porque es un personaje mítico sobre el cual todo lo que hay es la mitología de Eva, la parte Sí. exterior, pero la personalidad de Eva, la intimidad de Eva... Muy poca gente la conoce, ¿no? Claro, entonces ¿Usted sí? cumple con ese interés. Yo traté de acercarme a la intimidad. ¿Y cómo averiguó a la realidad de tanto? Eva. Con amigos, sobre todo Ajá. gente que la conoció, y en particular el padre Benítez, que era un hombre muy Claro, el padre preparado. Benítez, claro, que ha muerto, ha fallecido hace muy poco. Claro, él tenía una percepción muy refinada de la gente, era un teólogo. Así que, en general, la gente cuando habla de Eva habla de anécdotas. Sí, o de oídas, ¿no? Claro, y Sí, de oídas. claro, y lo que le sí. pasó a él, como que Es se saca la cierto, foto sí. con el arco de triunfo. Es ¿no? verdad, es verdad. Pero- Yo tuve oportunidad de compartir una comida, ¿se acuerda? En casa del doctor Pacho Donner. Sí, que estuvimos con Bianchiotti hablando de- Era en homenaje de Bianchiotti, Sí. la comida de Héctor Bianchiotti, el escritor argentino que acaba de ser nombrado académico, ¿no? De la, Una aventura de la Academia maravillosa de Francesa. Bianchiotti. Sí, qué maravilla. Y hablamos justamente de Eva esa noche muchísimo, Sí, ¿no? fue muy Yo divertido, sí. comentaba mis experiencias. Yo la vi 2 veces en mi vida, pero bueno, inolvidable. Esas 2 veces no se puede olvidar. Este libro está fundado en cierta parte de la vida de Sí. Eva que usted conoce,
la época de Lumington, Claro. la gente del cine, de aquellos años maravillosos de Pampa Film, Claro, Argentina de Baires Sonor Film y también, Baires. claro, claro. Baires El Lumington donde me parece firmó. que ella no firmó nunca, me No. parece que el Lumington Sí, no. firmó en ¿Ah, Baires, firmó? sí. No, en Lumington, en no, en Lumington. Lumington no. No, en Lumington En no, en Lumington. Baires, sí. En Baires. Bueno, los dejo un momentito, señores, y vamos a recibir al ingeniero Gustavo Soriani, ex vicepresidente de IBM. ¿Eh? Adelante, Juan Fernández. Se conoce Hola, con ¿qué el tal? embajador Claro, Pose, el claro, señor Luciano ¿cómo le va? Patricio Kelly. Claro. Siéntese, por favor, señor Soriani. Bueno, usted es ex vicepresidente de IBM. Lo pasó Sí. muy mal, ¿eh? O lo está pasando muy mal, Es cierto, Gustavo. es cierto, hace un año ya. Autor de La Corporación, tema El Escándalo, IBM Banco Nación. Gracias, Luisa. ¿Qué fue exactamente lo que pasó, Gracias. Soriani? Aquí tenemos el libro. Coménteme, por favor. Bueno, realmente, digamos, uno de los propósitos fundamentales de escribir este libro es poder relatar en forma completa qué es lo que pasó Gracias, lo leí. y poder ayudar a que la gente entienda el contexto en el que en lo que ocurrieron todas las cosas. Yo creo ¿Usted ha sido que procesado? yo estoy hoy procesado Ujú. y creo que se ha manejado el tema con mucha superficialidad Ajá. y ¿Con mucha ligereza? Es un tema muy complejo. Ay, muy complejo. que ¿Sabremos muy- alguna vez exactamente qué ha pasado? Yo creo que, digamos, yo trato de, por lo menos que se sepa Pero- qué es lo que yo hice. Yo estuve leyendo un poco, entre paréntesis, qué buena la tapa. Esto lo hizo su mujer, ¿no? Alguien Es me un comentó. proyecto de pareja. El escándalo IBM Banco Nación contado desde adentro. La corporación. Es impresionante. Yo empecé a leerlo y no podía dejarlo. Y le agradezco muchísimo la dedicatoria. Mirta, espero que estas páginas sirvan para que pueda entender mi verdad. Muchas gracias, Gustavo. Le agradezco mucho, Gustavo. No, gracias Bueno, a después usted. nos va a contar entonces algo. Pero hay dos personas implicadas, ¿no? Dos personajes argentinos. Según el ex ministro Cavallo, va a dar los nombres ahora cuando regrese, ¿no? Por el Bueno, él dice escándalo que son IBM dos Banco personas Nación. distintas a las que estamos procesadas. Sí. Así que yo ayer estuve con el juez y le dije que estoy encantado de que llegue el lunes el ministro y Sí. le dé los nombres, porque seguro no soy yo. ¿Pero digamos. dos personas del gobierno? Yo no leí muy bien las declaraciones, pero él dijo que eran dos personas que él conocía, de las Sí. cuales él sospechaba. ¿Usted sabe algo, Kelly, al respecto? Tendría que estar procesado él, ¿Quién? Cavallo. ¿Por dónde No sabe? hay tanta risa, ¿eh? Ujú. Ya vamos, está el Pero tiempo tiene va a varios procesos, ¿no? pasar. Sí, sí. ¿Pero tendrá por qué? otro, Pero es el si único que necesario. destapa la olla al final. No, no destapa la olla. Sí, él el único. hace el guiso dentro de la Sí, olla. el único que destapa las Y ollas. cuando le sí. sale mala, destapa y le echa la culpa. El único hasta ahora. le dije, Bueno, yo él hablé hace con Cavallo. bastantes meses que fue al Parlamento, ¿no? Al Congreso a decir que había mafias, ¿eh? Así que el primero que empleó la palabra mafia fue Cavallo. Al ladrón, al ladrón, al ladrón. Que ahora el presidente le acaba de usar también la palabra mafia, ¿no es cierto? Así es. Pero ¿qué le parece todo esto que estamos viviendo los argentinos? Triste. Me Muy parece triste. lamentable. Me Como parece un que gran es- conventillo. ¿Eh? Es prueba de que nuestro tejido social y político anda muy mal y que debemos aprovechar esto no tanto para ver la realidad de las cosas más allá de lo que corresponda judicialmente, sino para superarnos, porque realmente estamos viviendo en un clima que a la gente que sufre, que padece y a los que quieren construir el país nos parece bastante desesperante. Sí, ¿no? sí, sí, es El lamentable. espectáculo político se está complicando Sí. gravemente y creo que no merecemos esto porque estamos en una novedosa democracia, segundo gobierno, y que debemos afirmarlo republicanamente, ¿no? Perdón, vamos a recibir a nuestro próximo invitado, el doctor Rafael Flores, diputado nacional por el FREPASO. Adelante, diputado. ¿Cómo anda? Muy bien. Porque el precio de la oferta de IBM era demasiado alto. 250 millones, ¿no? Sí. Ujú. Y es alto, excesivo, me parece un horror. Bueno, el precio es una cosa siempre relativa. Yo, digamos, lo que le he argumentado, lo que le he explicado al juez es que esta fue una licitación pública donde IBM ofreció un precio y el banco tenía toda la capacidad de aceptarlo o no aceptarlo. Entonces, en definitiva, el precio es el valor por lo que alguien está dispuesto a hacer algo y por lo que otra persona está dispuesta a pagar para recibir ese algo. Ujú. ¿Y es normal que te cobren comisiones, por ejemplo? Empiece, señor Kelly, empiece a comer, por favor. No quiero... Ah, No, en realidad hoy, en la acusación, digamos, formal, no hay ningún
ningún señalamiento de que nadie haya cobrado ninguna comisión. Simplemente ¿Hay más comisiones que no se han cobrado? eso no está entre las razones del procesamiento. Por eso le digo que yo creo que una gran parte, yo se lo decía ayer al juez Bañazo, tuve una charla bastante larga y le decía, mire, yo creo que este proceso ha estado muy conducido por la prensa y el escándalo. O sea, yo me Pero pongo no al es lugar para menos. ¿A usted le parece mal? No, yo creo que a mí me hubiera gustado más que estuviera conducido por la justicia. Yo creo que cualquiera que se ponga en el lugar del juez Bañasco hubiera resultado imposible que él dijera que no encontró nada, porque al día siguiente tiene un juicio político, independientemente de que haya encontrado o no haya encontrado. ¿Pero qué nos está queriendo decir? ¿Que no ha encontrado nada el juez Bañasco? Bueno, el juez lo que dice es que hay la posibilidad de que haya habido un fraude y por lo tanto debe haber un proceso. Él no dijo que haya probado nada. El exministro, doctor Cavallo, dice que hay dos personajes, que va a dar los nombres. Hay un personaje ya que ha sido muy cuestionado, ¿no? El señor Cataño. Sí, es otro de los procesados, pero no hay en las consideraciones ni del dictamen del juez ni de la Cámara ninguna prueba de que haya ocurrido algo Bueno, pero ilícito. el precio, ¿a usted le parece excesivo o no? A mí no me parece excesivo. No le parece excesivo, pero parece que está sobrefacturado de una manera impresionante, ¿no? No sé si es la palabra correcta, pero bueno, que no corresponde esos precios o esos valores. Yo creo que de nuevo, el precio es relativo a lo que se entrega. Yo creo que... ¿Cuántas empresas hay implicadas en el medio? Hay varias también. No, digamos, IBM esa es una falencia de la ley argentina, que yo, hablándola con varios diputados, ellos me reconocieron que van a tratar de generar una modificación en la ¿me ley. alcanza el libro? Usted escribió el libro para esclarecer los hechos, ¿no? De acuerdo a lo que he leído. ¿Y usted nos está queriendo significar que es correcto toda la negociación? Yo escribí el libro por favor? para explicar mi participación. Sí. Y de alguna manera para explicar la conducta que la empresa tuvo conmigo. Yo creo que yo he sido condenado en septiembre del año pasado por IBM, mucho antes que me condenara, mucho antes que el juez dijera que acá hay que hacer un proceso para esclarecer lo que pasó. Pero yo leí acá en el libro, no alcancé a leerlo todo, ingeniero, pero leí cómo lo declaran a usted cesante o lo echan en una palabra, cómo lo despiden. Así empieza el libro. Sí, de una manera muy, muy cruel, ¿eh? Se le acercó una persona y le dijo, llévese sus cosas, está despedido, puede usar el chofer por última vez, una cosa así, o el auto, pero bueno, queda marginado de la empresa. Sí, yo le expliqué en ese momento que yo creía que era una medida injusta, porque como le digo, yo creo que en ese momento la empresa me condenó públicamente sin haberme dado la oportunidad que el sistema legal me dio. Claro, yo con el juez Bañasco estuve 20 pero... horas explicando lo que pasó, y con el presidente de IBM actual, que se supone que vino a Argentina a hacer una evaluación gerencial de lo que pasó, conmigo no estuvo ni 2 minutos. No ha podido hablar. ¿Cuál es el brasilero? ¿Una brasilera? Un uruguayo. Uruguayo es. Dígame, ¿y por qué la corporación? ¿Qué es la corporación? Bueno, de alguna manera yo traté también de resumir lo que había sido mi vida dentro de una organización como IBM, que en el mundo, digamos, entre los americanos se conoce como el corporate world, digamos. Es la empresa más importante, es la multinacional, claro, la corporación más importante, sí, es la corporación. Yo alcancé a leer acá las reuniones que hacían con todos sus miembros, ¿no? Pero realmente es impresionante, no sé si usted no lo ha leído, ¿no, diputado? Pero es impresionante las reuniones que hacían, fuera del país y dentro del país también, ¿no? En hoteles, usted cuenta que, pero no, cuando digo hoteles no piensen en nada raro, fiestas enormes con todos los miembros, que en una oportunidad hicieron en 2 hoteles importantes con cantantes y orquestas, o sea que bueno, los agasajaban muchísimo, pero detrás de todo eso, ¿qué pasaba? ¿La IBM de Estados Unidos estaba al tanto de la negociación que se estaba haciendo acá? Bueno, ese es uno de los temas claves. Yo le aporté al juez un documento en el que certifica la aprobación de la organización de IBM Latinoamérica, que está en Nueva York, para presentarnos en esa licitación con esa oferta. La organización de IBM Argentina no podía presentar una oferta si no tenía una aprobación de Estados Unidos. Ahora, yo no leí el libro, ¿no? Ni puedo esto llegó a mis manos anoche, así que no pude leerlo. Estaba pensando que el valor de ese contrato es la mitad del presupuesto de todo un año de la provincia de Santa Cruz. De Santa Cruz.
El Esto lo hemos pagado todos. anual de la provincia de Santa Esto Cruz lo hemos se van a pagado los 500 millones de dólares, un poco más, poco menos. todos los argentinos hemos Esto es la pagado. mitad de todo un presupuesto. Esto es uno de los grandes escándalos, ¿eh? Y por la información que se manejó en el Congreso, el hecho, yo quiero ser muy preciso en esto, de ninguna manera puedo hablar del ingeniero Soriani porque para eso está la justicia, pero creo que el hecho, por los personajes que aparecen de pronto implicados, algunos vinculados incluso a las cercanías del poder, concretamente a las cercanías del ministro Coan, Sí, el hecho parece como propiamente escandaloso. escandaloso. Creo que es uno de los grandes escándalos, ¿no?, de la Argentina. No lo hemos invitado acá para que lo pase mal, ingeniero, ¿eh? No, por favor. Pero me gusta que esclarecer los hechos, ¿no es cierto? Yo creo que, como le dije, es un ejercicio casi terapéutico escribir un libro, porque creo que uno se saca adentro muchas cosas que tiene escondidas. Así que yo estoy dispuesto a dar la cara en todos lados, porque siento que no tengo nada que ocultar. Me parece muy bien que haya hecho este libro. Muy loable. Gracias. Esto no sé si leyó el diario Clarín de hoy, caso IBM Banco Nación. El fiscal federal Carlos Searras viajó a los Estados Unidos para presenciar la declaración testimonial de dos altos ejecutivos de la casa matriz de IBM. Hasta ahora hay posiciones contradictorias sobre la responsabilidad de IBM Central. Ricardo Martorana y Gustavo Soriani, aquí presente, presidente y vice de IBM Argentina, fueron procesados por defraudación al Estado, junto a 9 personas. Ayer Soriani concurrió a tribunales por un juicio que inició por calumnias e injurias contra el actual presidente de IBM, Wilmer Geicamburu. Los representantes de IBM no se presentaron a la audiencia y pidieron una prórroga. Esto salió en el diario Clarín de hoy. Creo que lo habrá leído usted. La verdad que me pareció una cosa llamativa, porque yo le inicié una querella porque él hizo declaraciones agresivas contra mí en la revista Noticias, y después de, esto fue en marzo, ya han pasado 7 meses, por primera vez en audiencia de conciliación, y pidió un diferimiento para explicar lo que él dijo de mí, porque dice que primero tiene que leer mi libro. Cuando yo lo que estoy planteando es lo que él dijo hace 7 meses. Pero bueno, así es el sistema legal, y yo esto lo voy a seguir a muerte. ¿Te habló con Cavallo de esto? ¿Yo? No, Ni Cavallo con usted. nunca me llamó para esto. ¿Por qué, señor Kelly? No, pero me parece que es normal. ¿Y usted qué piensa de este tema? De este tema. Porque esto está en la calle, la gente, cuando ya entra hacia un nivel popular que el 90% de la gente debe desconocer exactamente de qué se trata, embajador, pero hablan del escándalo IBM Banco Nación, ¿no? Le costó el puesto al señor Aldo Dadone, presidente del banco, al señor Soriani, Martorano, ¿cómo se llama? Martorana. A Martorana también presidente de IBM. Bueno, paso a otro tema. Les cuento qué comemos hoy, arrollados de pollo. Tiene una percepción, además, un hombre que estaba en jaque eternamente por la política europea y por su conducta durante la guerra. Cuando la recibe Evita Franco, inmediatamente se da cuenta que la que llega no es la señora de un presidente sudamericano. No es una señora con sus formas que quiere no era ver doña Carmen el escorial, Polo. nada que ver. No era doña Carmen No Polo era de doña Franco, Carmen claro. Polo. Se da cuenta, y todo el séquito que rodea a Franco, de ministros que verdaderamente no tenían ni idea de Evita, empiezan a respetarla en 24 horas. Era rarísimo el poder que infundía Evita. El otro poder que infundía era el miedo. Evita era temida. ¿Era temida? Era temida sin que hubiera hecho nada. Cuando se produce la Revolución Libertadora, contra Evita no hay cargos de crímenes o de episodios graves o de tortura. Evita infundía miedo incluso entre los peronistas que rodeaban a Perón. Esto es muy importante. Tenía una autoridad moral rarísima, un espacio. Y entonces, a su pregunta, es muy difícil que se repitan esos personajes, porque es un don, la política como el arte. Así como va a ser difícil pensar que se repite un Dante, no es tan fácil, el don prevalece en la política. El don es un don, es la un política don es natural, arte. claro, sí, seguramente. La política no es razón. Y es una paradoja, es arte, ¿no? es cierto? Es arte. Es un arte. Es arte de seducción, arte de visión, De arte de convicción, comprensión, de convicción. y interpretar el momento, Claro. que es muy raro. Ajá. Ahora, ¿no le ¿Usted lo parece cree una así también? paradoja? Estaba pensando en la paradoja. Hoy las mujeres que expresan el justicialismo del gobierno son María Julia Sogaray, Adelina, tienen una imagen bastante distante de lo que significaba Sí. Eva Perón. Están medio borradas, ¿no? Bueno, a veces Con un sí, perfil bajo en a este veces momento. sí, a veces bueno, no, no. Adelina está retirada, ¿no? Ahora se ha trabaja retirado, pero quiero decir, privadamente. esos son los símbolos emblemáticos de la mujer en esta No, etapa del Telma Roy justicialismo. también. No es una mujer que corresponde hace hacer mucho. comparaciones, La diputada- porque no, no está estoy la hacer señora comparaciones. Mejide, Y la María Julia Sogaray, no, no es hay que justicialismo. comparar. No, habló del justicialismo, pero está, yo mencioné a no, Elma Roy, que es estaba una hablando mujer de otra que es muy una trabajadora. querida y, amiga, ¿cómo una no? querida Es muy amiga en la emprendedora.
pero sin tanta importancia claro, ni protagonismo. bueno, como no que tienen el tienen poder estos detrás. papeles. La mujer de Perón también, ¿qué significaba? Cuando Era el poder. politizamos siempre tenemos Era que otra hablar de un Argentina personaje sin también. acercar otro, Claro. porque a mí me parece que... Yo Eva relato la merece- diferencia entre una época y otra. Yo Era creo, otra Argentina, yo era otro creo país. que la caracterización que usted hizo de Eva Perón, uno no puede menos que compartir. Pero yo iba más que nada a lo social. ¿Cómo ninguna mujer de los presidentes que vinieron posteriormente al general Perón, cómo no tomaron una actitud más o menos parecida de ayudar, de tener, bueno, inclusive una fundación, ¿por qué no? Y de haber ayudado al prójimo, ¿no? A los ciudadanos. Y bueno, pero ahí está la nostalgia que crea en este momento. Yo creo que era el las personas fantasma de Eva que era claro, imposible, ¿no? ¿No es cierto? claro, Era una y cosa... crea esa nostalgia. Sí. La idea, una de las revoluciones de Eva, aparte de la cuestión femenina, que fue muy importante el feminismo de Eva, que nunca se analizó seriamente, el otro episodio curioso de Eva es que ella creía que el poder estaba al servicio directo al ciudadano, no creía en el ministerio, en la subsecretaría, en nada intermediable o intermedio entre el ciudadano y el poder. El poder tenía que ser urgente y inmediato. El poder, sobre todo, en lo que sea a problemas humanos urgentes o de gente humilde o enfermos. En este sentido, Eva fue muy revolucionaria, porque el mundo actual, todo el mundo actual, no solamente la Argentina, tiende a burocratizar el poder. Ajá. El individuo, el ciudadano, siempre es un ente abstracto. Y a deshumanizarlo A también. deshumanizarlo. Y Estar distante. aprovecharse. Nadie escucha al que sufre. Y aprovecharse, a sacar provecho de Eso. eso. Yo la conocí Yo le iba a por preguntar, obvias sí. razones, ¿no? Claro. Mi generación nació con ella. Y ella nació con nosotros. Y es cierto, le tenían miedo. Le tenían miedo los adulones y alcahuetes que rodeaban a Perón, ¿no? Que siempre rodean cualquier gobierno. Por eso cada tanto hay que derratizar el gobierno, democratizarlo por dentro, para que, aunque sea una revolución, interprete el sentido del pueblo. Creo que Evita no va a salir jamás del corazón de los trabajadores. Pero en realidad, sin trabajadores no hay república. Y estos son Así los que es. están sufriendo y han sufrido. Y recibieron la mano del gorilaje, porque Perón no se escapó, ni Perón fue derrotado. Perón se fue. Esto muy poco lo quieren decir. Y los que conocen bien la historia esa, Perón estaba en fuerza militar, en fuerza social, en fuerza política. No estaba en fuerza económica. Y entonces a mí me dijo, estábamos boca abajo en la embajada de Santo Domingo, en Caracas, que yo conseguí entrar ahí, conseguí que fueran a... El propio embajador puso las banderas en el coche y salió a buscarlo, ¿no? Después nos quisieron linchar. Hay que conocer toda esa historia que nadie la quiere ¿Boca contar. abajo? ¿Qué quiere decir boca abajo? ¿Que estaban Porque amenazados? estaban en la embajada estaban sin protección y entonces estaba el Partido Comunista Venezolano, etcétera, ametrallando y tratando de sacar a los asilados en las embajadas. ¿Dónde era esto? ¿En Santo Domingo? No, Ah. eso fue en Caracas. En Caracas, Venezuela. en Venezuela. Ahora, la generación mía no conoció a Eva Perón, pero en todos esos millares de jóvenes que en la década del 70 nos volcamos a la militancia política en el peronismo, la presencia de Eva Perón tuvo una gravitación notable, ¿no? También había gente que no la quería nada, ¿no? No, en Buenos Aires fue odiado, Evita. Sí, había Usted gente no me que la puede decir, por detestaba. ejemplo, que Horacio Total, Berbisky odio. o Vaca Narvaja o Firmenich o esto o lo otro, algunos utilizaron un poquitito la figurita de... Esa es una afirmación suya. Yo lo que digo es que muchos de los miles de jóvenes que nos volcamos a la militancia política en el justicialismo en esa época, para nosotros la presencia de Eva Perón, ese ideal de justicia, ¿Tú ese crees que ideal hubiera sido reivindicatoria... Montonera si hubiera vivido? No, No, yo creo que esa es como una... dicen, ¿no? No, yo no Hubiera creo. sido emperador. Yo no creo para nada Emperadora eso. hubiera sido. No, Yo creo que no. fue... Ella creía en el poder, Evita nunca Seguramente, creyó claro. en la revolución que pierde. Evita nunca se anotó con el que pierde. Evita tenía como verdaderos de la política la idea de lo afirmativo. Pero ella no el apareció en episodio un momento revolucionario. muy especial de la Argentina Claro. también, en un momento clave. Yo creo que es una característica de los Pero hubo una líderes de generación que tuvo una cualquier medio, capacidad de no solamente entrega político. notable. Kelly, Y pasa eso otro creo que- tema. de ¿le disculpa utilización usted? notable también. No, hay Hay un que tema hacer también. la autocrítica. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Y usted. es claro que todo lo que yo digo, sí, por supuesto, es una afirmación mía, pero también histórica, también vivida, ¿no? Acá la sangre derramada de toda una muchachada fue traicionada, de un lado y del otro. Y ahora quieren volver de nuevo estos mismos sujetos a repetir la misma historia. No estoy haciendo una refutación a los suyos. No, si la quiere hacer a Galá, estamos en No, no, democracia, estoy haciendo No tenga en una miedo, mesa. No, pero no le estoy- distinto, No, dígalo. no le estoy Yo, por haciendo una ejemplo, yo creo que el pero- prepaso es la figura del Frente Amplio en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Es una torre de Babel que estaba trabajando ahí, etcétera, etcétera, y que en estos momentos se está trabajando
para la ruptura del régimen institucional. ¿Desde el prepaso, dice usted? Desde el prepaso, de Eso cualquier es un lado, disparate. escuche. Eso es un disparate total. Bueno, corre Además, por es su un cuenta esa atrevimiento. afirmación No, suya. es un atrevimiento. No, es un decir atrevimiento eso. político democrático, que tengo Pero derecho a pens- hacerlo. Tiene todo el derecho del mundo, pero ¿No? pensar que el prepaso quiere romper el orden institucional... Yo no he dicho es- del prepaso. Bueno, lo acaba Le de digo, afirmar. le digo, por ejemplo, una cosa que yo comparto, y no soy menemista, ¿no? Existe una unión democrática de nuevo. ¿Y sabe cuál es la tragedia? ¿No? Que hay elementos que todavía no se murieron ¿Y dónde y vive? vuelvan a querer trabajar en eso. En la Unión Democrática, si yo tengo más o menos mi memoria un poquito aceitada, no sé cómo andará usted, Le puedo asegurar que a sí, la, ¿eh? a la cabeza de esa Unión Democrática estaba el embajador Braden. Sí. En los tiempos que corren, los embajadores de Estados Unidos no han estado muy cerca del prepaso, que digamos, en general los he visto más cerca de la Quinta de Olivos. No, si yo no le hablo del prepaso, el prepaso a mí no me tiene, no me quita No, por ni- eso, pero no me para da dejar ningún claro dolor de dónde cabeza está- el prepaso. para dejar claro Lo que dónde yo está- digo que se va a levantar de nuevo dejar claro dónde ese está la Unión trabajador que tiene sentimientos nacionales y Para que dejar claro pertenece al dónde está la sector Unión popular Democrática hoy. y va a terminar con esta basura que están armando todos estos El día del días. apagón, Chacho Álvarez dijo una cosa hace muy curiosa. Usted sabe que yo no sé mucho de estas cosas porque recién vuelvo al país, soy embajador y estuve 5 años afuera. ¿Qué dijo? Y el día del apagón hicieron una afirmación que estaba Chacho Álvarez y Terraño. Ajá. Y dijo, acabo de hablar con el embajador norteamericano y le pareció muy bien esta forma de expresión del apagón. Me llamó mucho la atención. Ah, yo ¿Usted lo puede leí aclarar eso algo de también. eso? Digamos, si le pareció bien o le pareció mal al embajador norteamericano... No, lo dijo No Chacho importa, Álvarez. es un tema del embajador. Chacho puede haber dicho eso, Eso dijo. y no, eso no significa que el prepaso esté vinculado a la embajada de No, no Estados digo Unidos. nada, pero Lo que le pido sí, que usted me aclare lo que esa sí curiosa creo parte. que... Yo lo leí también. No, no Sí, tiene rara. más aclaración que eso. Pero el embajador Chiqui Pero- interviene en esas Claro, cosas siempre. Pero el hace- embajador Chica Interviene. ha intervenido, por ejemplo, respaldando al gobierno, presionando de una manera bastante notable sobre el gobierno argentino para conseguir una ley de patentes farmacéuticas al gusto y paladar de los laboratorios norteamericanos que afortunadamente el Congreso de la Nación no sancionó. Pero ¿cuántos sancionó dolores de otra ley. cabeza le trae al gobierno argentino? Sin duda, y el presidente Menem presentó un proyecto de ley respaldado por el embajador Chic al gusto y estilo de los laboratorios norteamericanos. Hubiera sido un gran negocio para la industria farmacéutica norteamericana si la Argentina hubiese sancionado la ley de patentes que ellos pretendían. Se hubiera fundido todos los laboratorios nacionales, Sí. posiblemente, pero a ellos les hubiera ido muy bien. Qué Quiero lindo decir con debe esto... ser embajador con ese poder, porque yo estaba en Praga y cómo me hubiera gustado, por ejemplo, presionar al presidente Havel para que se compre más soja argentina, le vendemos muchísima. Pero estoy ¿Soja? seguro- ¿Se vende mucha soja? y cuero, sí. ¿Y cuero? No lo Ah, quiero. Claro, mucho. ¿Sí? Pero me hubiera gustado muchísimo poder presionar. Y ¿no? bueno, Que pero a se lo mejor, estuvieran discúlpeme, pero una preocupados por cosa- y que yo opine, por no ejemplo... sé por de qué que- embajador, no lo que- quisiera, no lo quiero de ninguna manera desmerecer, lo último que haría sería eso, pero me da la impresión de que los oídos de los gobernantes de Praga estarían más atentos a lo que decía el embajador de Estados Unidos. Claro, ¿Mm? sin duda. Sí, además no corresponde. Es decir, el Claro. poder, cómo el Eso le iba a poder decir a cambia usted. la profesión, ¿no? De cualquier modo, el embajador Chic ayer hizo declaraciones con respecto a las declaraciones que hizo a su vez el exministro Cavallo, diciendo que no había justicia en Argentina, y él opinó todo lo contrario, dijo que había justicia. Pero usted no era diputado peronista antes, y ahora se Yo dio milité vuelta. más de 25 años en el justicialismo Ujú. y llegó un punto en el que o cambiaba de partido o cambiaba de idea. ¿Por qué? ¿No se sentía cómodo? Entonces ¿cómo va a decidí, es más No cómodo cambia. quedarse, es más cómodo quedarse especialmente si el partido en el que uno está en el poder. ¿Y por qué se pasó al CEPAS? Porque estaba convencido, y estoy convencido, Sí. que podía defender mejor mis ideas de un país más solidario, más equitativo, con más justicia ¿Y a social. usted le parece justo que los Desde el ciudadanos prepaso- lo voten, por ejemplo, a usted, candidato a por un parte pase a otro? Yo creo que los ciudadanos votan determinados compromisos engaño. que los candidatos atan con ellos. En lugares donde la lista sábana no existe. Yo vivo en una provincia muy pequeña, Sí. donde pude Santa hacer Cruz. Santa Cruz, donde pude hacer mi campaña electoral diciéndole a la gente lo que quería hacer y lo que pensaba, aquello por lo que pensaba luchar. Para poder defender esas ideas, para poder seguir siendo consecuente con lo que yo me comprometí a hacer con los ciudadanos de mi provincia, encontré que era mejor... ¿Le era más cómodo estar en el que era mejor Frepaso que en el- colaborar en la el fundación. Yo no me fui al oficialismo? Frepaso, yo me fui del justicialismo, Ajá. harto de un partido que lejos de estar vinculado con la solidaridad, con la justicia social, con estos valores que el embajador Pose reflejaba en Eva Perón, hoy la gente lo vincula con la corrupción, con la frivolidad, con la insolaridad, con la desocupación.
harto de estar en ese partido, corrí la aventura junto con muchos ¿Solidaridad, otros. me dijo? Sí. ¿Y solidaridad? De la falta de De solidaridad. solidaridad. Me corrí la aventura con muchos otros amigos y compañeros del justicialismo Así de que fundar el es Prepaso. disidente. No, en el Prepaso no, me No. fui del justicialismo para seguir defendiendo mis ideas y mis principios. Y me Yo siento muy sospecho cómodo en el mucho, Prepaso. es como el hombre que traiciona a la mujer. sospeche Es de lo los- mismo, sospeche de los- traiciona a su gran amor. Es como sos- si traicionara a su club de No, fútbol. sospeche igual. de los que traicionan sus ideas, Ahora, que ¿cómo es llegan la relación diciendo, con el que llegan votante? pidiendo diciendo que van a hacer la revolución productiva y el salariazo Ah. y terminan dejando Y un que en país el Prepaso lo va a con el conseguir, 17% de desocupación. Yo creo que el Diputado, ¿y Prepaso qué es le más explica consecuente usted hasta al ahora, por lo electorado? menos, entre lo que dice y lo que hace. ¿Qué- Y creo cómo que lo dice? verdaderamente terrible es un gobierno que dijo una cosa como fueron los discursos del presidente Menem antes y hace exactamente lo contrario. Y me parece que Pero en usted habrá ese... notado que en todos los países del mundo los presidentes electos no pueden cumplir con los planes que A mí no me que parece que eso, prometen. a mí no me parece que eso esté bien. Y me parece En que ningún es país ha ocurrido, casi ni en obs- España, ni en Francia, ni mismo Está en bien, pero Argentina. hay líneas que se respetan y creo que en la República Argentina la solidaridad ha desaparecido, la justicia social no existe, pero lo que es más grave, se ha roto toda la estructura productiva del país. Y desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de muchos, porque el Frepaso, que fue una fuerza nueva, conformada por gente que salió de otros partidos para hacerla, obtuvo el segundo lugar en las elecciones del 14 de mayo. Y eso fue un dato importante en la política argentina. Y a mí me parece, señora, sinceramente, mucho más honesto irse con las ideas propias a un lugar donde uno cree que las puede defender, que quedarse en un lugar, cambiar casi de manera obscena de ideas y seguir como si todo fuera... Diputado no es creo- divorcista. No creo que, yo no sé no si creo soy que divorcista, mejor, por no supuesto, creo que pero- mejor, Ah, si digo, es no. democrático dentro de su partido con sus ideas, golpearlas y pelearlas ¿Cómo ahí están haciendo adentro. ahora muchos diputados? Si yo ¿no? soy de Boca Pero no me si puedo se- pasar a River, No, porque esto porque no no es me gusta fútbol, el esto no director, es el fútbol. manager. Bueno, necesitamos Peor que un corte. fútbol. Esto no Tengo es que fútbol, ir estas son a un convicciones corte. profundas y las convicciones profundas se defienden en el lugar donde uno cree que se deben defender. Bueno, tengo que ir a un corte, señores. Bueno, me gusta mucho estar rodeada de 4 señores, pero están como las mujeres, como si fuera una mesa de mujeres. No dejan hablar y bueno, me parece fantástico que cada uno exponga ¿Cómo no sus dejamos hablar? ideas. No dejan hablar, Un no me dejan ratito, hablar. pero hablan. alborotado. No, coma este bocadito porque le voy a hacer una pregunta. ¿Qué opina de todo lo que está pasando con el narcotráfico y en la Argentina? Porque usted de esto sabe, es un estudioso. Hace Bueno, muchos años voy que... a un corte, voy a un corte Ok. y continuamos con el tema. Ya volvemos, señores. Una pequeña pausa en el público en el corte. Cada uno dice, voy a hablar del tema, sí, cada uno va a hablar de su tema. Así que bueno, esté tranquilo. Habíamos dejado una respuesta en suspenso, ¿no, señor Kelly? ¿Qué piensa de todo esto que está pasando con el narcotráfico en la Argentina? Bueno, hace muchos años, usted sabe, y gracias a su programa y otros programas que hicimos, incluso en un programa de Radio Excelsior, que fue cerrado, especie al artículo 14, dice se puede emitir opinión sin censura previa, en el gobierno de Alfonsín se movieron para que yo no fuera más a la radio, y esto es muy interesante. Y entonces pusieron un vigilante y no me dejaron entrar más en Radio Excelsior. Yo fui al juez, el juez me dio la razón, cuando volví habían apelado a la Cámara. Cuando fui a la Cámara, resulta de que vino ya el gobierno de Menem. Un buen día Menem, yo empecé en Radio Argentina, que es donde me balearon, tiraron un tiro en la cabeza, le erraron muy poquito y me atravesaron las piernas a balazos. Luego vino ese discurso de Menem ya asumido, donde decía que él no tenía agua en la sangre. Entonces yo le escribí una carta y le dije yo tampoco tenía agua en la sangre y que sería bueno que... Yo fui a la presidencia, me atendió muy bien, donde estaba Coan y Amira Yoma abrazados los dos esperándome. ¿Cómo abrazado? No, entrelazados, pero no de mala manera, ¿no? No, Sí, ya sé, simpáticamente. ya sé, sí, sí. No Pero te- conviene aclarar en No, televisión. pero ese es muy subjetivo Son eso. No, lo sutilezas, digo respetuosamente sutilezas. eso, ¿no? Pero no sutileza de parte mía. Yo soy muy directo para ser sutil así. Pero el público puede malinterpretar. Está bien, Bueno, continuemos. continuemos. Ujú. No lo dejemos así, como diría el bebé de Romarí. Entonces, ¿hablo con Perón? No, hablo con Menem. Sí.
en otra etapa de peronismo. Esto es lo que hay que entender, ¿no? Qué lapso. El que no entiende... Qué lapsus, No, yo se lo... psicólogo, Es ¿no? que esto mismo que le estoy diciendo, Fallido. un acto se fallido. le dejé un libro dedicado a Menem y le puse esto que acabo de decir. Ujú. Es decir, es otra etapa. Es decir, yo estoy convencido que Menem es peronista, pero que está en otra etapa, que está el mundo en otra etapa. En estos momentos Clinton está peleando con el welfare, y cuando yo fui ahora a Estados Unidos en este otro viaje, había más de 5.000 personas en la esquina de Radio City, pero diciéndole cualquier cosa. Y se le dijeron en Radio City adentro, se le dijeron en el Hotel Sheraton en la 7ª Avenida, no se la dijeron en el Guardo de la Astoria, porque era otra cosa. Ahí era lo íntimo, ¿no? Y ahí es donde pude tener la foto con Clinton, y etcétera, etcétera. Yo lo que quiero explicar es lo siguiente. Cuando yo estoy sentado con el presidente ahí, llaman por teléfono y atiende el coronel Igune. Viene y le habla al oído al presidente, se levanta, atiende, y cuando vuelve me dice, por favor, ¿podés atender el teléfono? Entonces yo me voy al teléfono y digo, hola, y una voz de mujer me dice, hola Patricio. Dije, qué suerte que estás al lado del presidente. Es muy importante eso que vos estés ahí. Digo, ¿quién habla? La señora Zulema. Digo, dígame señora, ¿en qué puedo serle útil? No, decime, Zulemita. Dice, ya te voy a hacer unas masitas, dice, en la residencia, y te voy a invitar a tomar el té. Masitas árabes, probablemente. Y... o sirias. No, Siria, sí, sí. Y entonces No, pero volví a la repostería es árabe, bueno. volví a la mesa. Esto pertenece al libro. Sí, que yo sí. estoy escribiendo. ¿Lo pone en el libro? Acá pongo todas las cosas definitivamente. Sí. Quién es Grondona, quién es Berbisky, quién es Cavallo, ¿no? Y otros. Ujú. Pero la verdad histórica, la que yo viví, no la que me contaron. Por eso yo le pregunté aquí al señor qué edad tenía, ¿no? Porque es muy importante una cosa vivirla y otra cosa que se la contaron, Ujú. de generación en generación. Usted tiene una desconfianza generacional. No, tengo una historia generacional de 7 años, 9 meses y 27 días, acusado de 75 crímenes en la cual no me pudieron, bajo ningún punto de vista, condenar a nada. Y a Perón lo condenaron con 76 acusaciones, los gorilas y la Unión Democrática, donde algunos viven y todavía siguen hablando y haciendo el mismo plan ahora. Espéreme. Los que están con Menem hoy son. Espere, por Ya, favor. claro. No, ¿Están qué? Los que están con Estoy Menem hoy, nombrando a la Unión Grondona, le Democrática. estoy hablando a Berbisky y a otros, ¿no? Que los invitan a muchos de ustedes ahí en las mesitas. Entonces, mesitas? el problema es, a Perón lo tuvieron que volver a traer acá al país, porque lo reclamaban los trabajadores, lo reclamaba el pueblo, le tuvieron que devolver los cargos, le tuvieron que devolver el dinero, y lo habían acusado de robar y de hacer esto, de hacer lo otro, y tuvieron que rendirle homenaje a Evita también. Yo estoy de acuerdo con usted. No, pero viene lo No otro. estoy de acuerdo Ahora con viene la- lo- ahora viene lo otro. Termine el relato. Que El relato es muy señora sencillo, Zulema. ¿no? Cuando yo vuelvo, le digo, mire qué suerte, señor presidente, su señora esposa estuvo hablando conmigo, y yo quería decirle de que Granillo Campo, creo que César Arias, debe ser por orden suya, creo que está bien, es razonable, inicien 120 querellas por calumnia e injuria, a raíz de su programa en Radio Excelsior, donde hablaba del narcotráfico, hablaba de todas las cosas, ¿no? El futuro del Mercosur es el Mercasur. Ya estamos inmersos en el Mercasur, con los Maradona y con otros más. No hago nada más que repetir lo que vengo, sí, Maradona, perdón, con Coppola, ¿no? Que enfermó a Maradona, dicho sea de paso, ¿no? Otro lapsus. Pero son buenos esos lapsus. El segundo Digo, gordo. toda la verdad. Eso, Yo creo que es un diplomático acabado, Kelly. que Nunca tiene fui que ser diplomático, embajador. no serviría. Y usted me parece que larga las cosas ¿Por a qué través del dice? error. A través de la distracción, los diplomáticos Lanza los ingleses decían dardos. las cosas peores. Basta que no sea error, ¿no? No hay más pase del error. El problema es que uno haga el horror. Se le cayó la ¿no? servilleta cerca. Una cosa es que haga el horror, esto es lo difícil. Entonces le dije, mire, me han iniciado 120 querellas por calumnia e injuria. Y justamente yo quería decirle que su esposa era quien mandaba la documentación de acusaciones contra su marido por esto, por el otro. Y le digo, yo desgraciadamente me voy a tener que defender. Este es un hecho que yo lo relato acá. Bueno, concretando. Mientras me mandaban esto, el primer día en que Menem va al Congreso, hace ese cargo, sale en el auto y se va a la casa de gobierno, y ¿quién venía con él arreglándole la camisa? Un auto descubierto, dice yo, la señora Zulema.
Y yo dije, ¿cómo es No esto? me señale a mí porque no tengo nada que ver, 2 veces. Así Zulema me señala a mí. No, Mirta, Bueno, no. bueno. Está bien. Entonces, se arregló todo ahí muy bien. No hubo ningún problema, ¿no? Seguí en la radio y a los pocos días me tiraron el balazo a la cabeza y me atravesaron las piernas a balazos. O sea, esta es historia no compartida, vivida, ¿no? Yo estuve 7 años, 9 meses y 27 días prácticamente secuestrado en manos de los gorilas. Viví la cárcel de Ushuaia, 11 meses y 27 días con los Jorge Antonio. Jorge Antonio, que 48 horas antes del golpe contra Pérez Jiménez, sabiendo que venía el golpe, lo deja solo a Perón. Hay que saber todas estas cosas. Sin embargo, le llaman el padrino. Entonces, el poder hay que desratizarlo, ponerlo en claro, pero no buscar solamente el limpiar la democracia, sino abatir a la democracia. Porque nuevamente quieren destruir a Menem como lo quisieron destruir a Perón. Pero ¿quién no quiere Es un destruir? lapsus, otro que No, usted dice, hay que ustedes abatir sigan la con el democracia. lapsus y yo me voy a mandar algo que no es lapsus. No, Mándelo, todavía, ¿eh? pero No, voy a ¿quién? mandar el libro, por supuesto. Señor ¿no? Kelly, ¿quién lo quiere destruir al presidente Menem? No, acá lo que se quiere hacer es esto. Yo acepto que Coppola es un bandido que la justicia lo tiene que investigar. Yo no lo puedo condenar. No prejuzguemos. No, esperemos no, que la es un justicia bandido, por determine. eso yo digo, Claro. es un hombre de la noche que no le hace bien como otros, donde aquí se tapa con el fútbol, ¿no? Y la fiesta de noche y todas las demás cosas, ¿no? La tragedia que está pasando la Argentina con sus trabajadores. Entonces, en vez de atacar a los trabajadores, hay que llamar a los trabajadores y hablar con los trabajadores, con los dirigentes como A mí corresponde. me parece que hay una cosa constructiva en lo que dice Kelly, porque ya estamos hartos de estar dando vueltas alrededor de esta negatividad, de estos Claro, conflictos, ¿no? está hecho a propósito eso. Hay que saltar todos los partidos. Tenemos que unirnos en torno a 5 o 6 puntos esenciales importantes de la vida nacional que nadie puede discutir. Nunca se van a Puntos unir, económicos. nunca se van a unir, embajador. pero debe Se ha ser. descubierto que se odian entre sí. Pero se odian Se detestan. entre sí y Sí. cada partido dentro Cada del partido, mismo. sí, sí. O sea, el Frepaso tiene problemas de odio interno tremendo que los tiene el Y el Partido diputado Flores se Radical. retira Hoy día de- los tiene el Partido claro, Radical, también. aparte del espectáculo que está dando Pero el ¿por qué dice oficialismo. usted estos odios del Frepaso? ¿Dónde están? No, el Frepaso no se dé por aludido. Estoy No, hablando pero- de la pequeñez general de la vida política argentina, entiéndame. Yo en lo que Estamos sí por con- debajo del mandato de este país magnífico. Este es un país estupendo, con gente creativa en todos los órdenes. Yo coincido con usted en Y que la es necesario clase buscar política está dentro de un coincidencias patio, básicas. diputado. Creo que hay La que buscar clase coincidencias política básicas, vive dentro eso de sí. un patio. El patio donde está buscando el error del otro, el problema menor, el problema grande como el de la corrupción. Pero hay que saltar sobre esto, ir a los grandes proyectos. Este es un país parado en este momento. No, y abordamos... Tenemos que unirnos en 5 o 6 grandes temas y salir de la idea electoralista. A ver ¿Cuáles si en el serían esos 97. grandes temas? Sería bueno Claro. conocerlos. ¿Cuáles serían, embajador, estos Por ejemplo, la importantes posición argentina frente a Mercosur es importantísimo, es nuestro destino. ¿Cuál es la política que vamos a emplear? ¿Qué vamos a hacer con Brasil ante un mundo que se globaliza? ¿Vamos a crear una zona propia o vamos a preparar un magnífico Mercosur para que lo exploten las grandes fuerzas económicas internacionales? pero, ¿sabe? Esta es una decisión de base que cobardemente no asumen los partidos políticos. El problema de la defensa en Argentina, Eso es Mirta. tremendo. eso Pero es un horror. embajador, ¿sabe lo que pasa? ¿Cómo no vamos a organizar con Brasil una zona de defensa nacional Estamos importante desprotegidos frente a un totalmente, mundo que sí. solamente quiere aprovechar nuestro territorio? Ahora, Sí. yo Pero represento... Nosotros, el tema de la cultura, Mirta, ¿cómo vamos a seguir nosotros en una invasión subcultural en lugar de tener una creación propia con Brasil y los Es países de verdad Mercosur? eso, sí. Estas decisiones de fondo no las hablan los políticos. Y esto Pero, es trágico. Los políticos hablan fíjese todo usted- lo que conduzca a ganar la elección del 97 o del 99. ¿Y usted lo ha hablado en el con su- oficialismo y afuera. ¿Con su ministro lo ha hablado usted? Sí, el ministro es un hombre muy refinado, Ministro pero de Itela, es un hombre muy refinado. tiene ideas Ministro de Itela, políticas estamos muy hablando. especiales Ujú. y que... A mí me parece muy atinado, De, ¿no? de una Los época, pero yo lo que parece. Sí, pero yo reclamo, quisiera más decir con el algo presidente- sobre A ver, esto a ver, un poco, diputado. con la misma energía con la que el Mire que tengo poco embajador... tiempo y quiero hablar un poquito con el Y yo quiero ingeniero que Soriano toquemos y el tema hielos hielos continentales, también. para eso viene usted. Yo estoy totalmente de acuerdo Sí. que es necesario tomar 4 o 5 puntos centrales que tienen que ver con la construcción de una nación. La Argentina tiene que definir qué tipo de nación quiere construir. El pueblo Y mira a esos los son- políticos como un pero hay juego una- de patio pero hay una cuestión- o de Pero hay titeros en el patio. hay una cuestión que hace que evidentemente la sociedad se divorcie mucho de la política, especialmente cuando hoy el amigo de Kelly, Bernardo Neustadt, dice
dice esa Es un afable, lapsus ese. Es un lapsus afable. suyo. Es totalmente cariñoso. Esa es una ironía. Es una ironía afectuosa. Pero, No la acepto, ¿eh? Bueno, está bien. El señor Neustadt dice de una encuesta hoy a la mañana, donde entre esta puja de bandas, entre Menem y Cavallo, más del 60% de los argentinos encuestados no le creen a ninguno de los dos. Y uno de ellos es el presidente de la República. Eso es verdaderamente grave y eso no es los políticos en general. Eso es el espectáculo que desde el poder se le da a la sociedad, que mira azorada como el exministro de Economía, y eso es muchísimo más grave que defender las ideas propias de otro lugar. El ministro de Economía, que ayer en el Congreso nos decía que Menem era el artífice de todo lo bueno que pasaba en este país, hoy acusa a la otra banda que supuestamente la estaría encabezando el presidente de la República. El presidente de la República No la dice... acusa al presidente, no. Mire, señora, la no, sospecha no que queda instalada en la sociedad... Él ha acusado a es dos que personajes del gobierno que al forman parte poder, del entorno. al poder y Pero la no lo ha acusado al presencia, la presidente. imagen que queda instalada en la sociedad, en el ciudadano común, es que esta es una pelea que lo tiene... Que se dirime en un terreno al que él no puede tener Y acceso. será una manera de iniciar una carrera Pero política también. Pero creo que en el Congreso de la Nación, del ministro. desde la oposición, nosotros hacemos grandes esfuerzos para que los temas nacionales se discutan. Ayer miércoles reclamábamos la presencia del ministro del Interior y del ministro de Justicia, porque el Congreso no puede quedar ausente de lo que todos los diarios, de lo que todos los medios, de lo que todos los ciudadanos están hablando. Sin embargo, el oficialismo trabó sistemáticamente toda posibilidad de que en la Cámara de Diputados se interpelase tanto al ministro de Justicia como al ministro del Interior. Quiero decir con esto, es muy fácil en un país donde es cierto y es un dato de la realidad que la clase política está desprestigiada porque se aísla de la sociedad, generalizar y echar un manto sobre toda la política. No es justo. Eso es lo que le quiero decir. Hay mayores y menores responsabilidades, como siempre Pero, sucede. diputado, lo que dijo el doctor Cavallo De ayer, 1989. lo que dijo el doctor Cavallo ayer lo piensa todo el mundo. 79. ¿Por qué Y el razón Congreso no hizo nada. ¿Por qué razón el Congreso norteamericano tiene que crear en un hearing una comisión investigadora sobre los atentados en la República Argentina? Yo estuve allí, ¿no? Y no hay una comisión en el Congreso argentino que tenía que investigar lo nuestro y no el Congreso norteamericano. Se han presentado infinidad de proyectos en ese sentido, pero No lo se hizo una verdaderamente, comisión. pero lo El verdaderamente tema de la grave, AMIA, por ejemplo. lo verdaderamente AMIA, grave, está. En la embajada de Israel. lo verdaderamente grave Donde es que la atacan aquí, Corte, donde que la atacan Corte aquí. Suprema de Justicia de la Nación tomó en sus manos la investigación del tema de la AMIA y todavía, Kelly, usted lo debe saber esto mucho mejor que yo, no avanzó, no solo no avanzó, sino hemos escuchado cosas La disparatadas comisión investigadora, como peritos de la Corte que dicen que fue un escape de gas. presidente Levene, esto lo imprimió el Congreso norteamericano, ¿no? Y yo llevé esto, me lo imprimieron y en español, ¿no? Esto se pasó por internet, etcétera, etcétera. Intervino Rubén Beraja, Coblador, Jacob Coblador, los dos padres de las víctimas que murieron, una en el Congreso, en la embajada y otra en la AMIA, Clinic, etcétera, etcétera. Esto fue impreso por el Congreso y pasado en internet. Hay un solo error en este libro, ¿no? Que es la que presentó el rabino Abraham Weiss, que vino aquí a encarar al presidente de la República. Es un rabino que está en Nueva York, en su sinagoga en el Bronx. Y agarró y presentó una cosa que seguramente ni la leyó, donde un tal Levina, stalinista de acá, de la Argentina, se la dio en la mano para que la presentara en el Congreso. Y cambian el nombre del doctor Remigio Moreno por el nombre de Sarmiento, Rafael Sarmiento, doctor Sarmiento, que fue juez, que no tiene nada que ver en esto. Entonces esto lo tendría que haber hecho el Congreso nuestro. Esta comisión investigadora la tenía que haber hecho el Congreso nuestro, el argentino, y no los norteamericanos. Pero fíjese una Hace cosa, mucho que lo Grondona, ¿no? Era elegido el hombre del año por el señor Grondona, ¿quién? El asesino Rega. Pero sin embargo se sientan en la mesa, se dan los besitos, bueno, pero hay que piquitos, todo lo superar otro. todo No, pero está en ese pie tema, eso, Pose. Ahora, Todo eso está en pie. Guillermo, hay que superar. Tratemos de superarlo no, contándole la verdad al Ah. pueblo, contándole la verdad al pueblo y no haciendo chiste en todos los programas, desestabilizando lo institucional. Estoy de acuerdo que hay Un una gran programa no enfermedad, pero hay que desestabiliza superar todo eso. nada. Varios nada. programas sí. No. Acá Yo creo el que diputado dijo La cosas muy culpa concretas. nunca la tiene el cartero, Kelly. La tiene el chancho que lleva la No, carta, la ¿no? culpa nunca la tiene el cartero. Las malas noticias Claro. no son responsabilidad del Eso cartero. es grave. Los programas de televisión y los periodistas
con su perspectiva, con su visión, reflejan lo que pasa en la sociedad. El No, drama no de la exagera, Argentina. no. Podrá No haber quienes refleja, no, exageren ya. más. Hay una profesión podrá de haber- reflejo, entonces. Bueno, esa es su visión. Yo, Se ganan- yo no tengo un gran como respeto visión, por hay la, un negocio, por la profesión hay del un periodismo. negocio El de- problema de la Argentina, de la mala noticia el problema de la en Argentina. Argentina, A ver qué dice, Hay embajador. un negocio de la mala noticia en Argentina. Una audición de televisión donde se cometen las cosas serenamente y equilibradamente todos los sectores de la vida nacional está en este momento Pero, embajador, deformado por una tendencia tremenda. Esa es una visión. Pero, embajador, para pero no- las no es declaraciones de embajador. Caballo las Hay un hizo negocio él. de la mala noticia. Las declaraciones de Caballo las hizo él ¿Cómo lo llamó? Llamó personalmente. el otro día al Lo importante Sogaray. es saltar sobre la mala El noticia, ingeniero Alzogaray. analizarla y Pero dar no la negar- solución. ¿Cómo lo pero no llamó? negar Dar lo la que pasa. solución. Embajador Pose, ¿cómo El lo problema de la llamó? aduana no lo inventó el periodismo. El problema de la aduana son 10.000 millones de dólares que Problema han, de la llevado aduana de Caballo. que han llevado al quiebre de las economías Pero no es el regionales, problema de la al aduana quiebre de que las yo le pequeñas y digo. medianas ¿Cómo lo empresas, y no es llamó una complicación. Los el argentinos ingeniero vivimos Alzogaray, que sumergidos lo por involucra a usted en La Nación, en una carta de lectores? ¿Criptocracia? Ah, sí, ¿Cómo lo la llamó? criptoperiodismo. El Es criptoperiodismo. un periodismo sí, que sí. en lugar de informar, Tengo la carta por ahí, alcance de la usa Nación. la información con un sentido orientado. Usted en un noticiero argentino, en el único Pero no lugar se puede del mundo generalizar así, donde... por favor. No, lo generalizo y se lo digo por qué. Pero un momentito, En el muchas único lugar cosas del donde país se ocurre han esto. esclarecido gracias a la Gracias a la televisión y a prensa. los programas de Pero, por televisión. favor, Muchas claro que cosas. Eso es gran verdad. Eso es una gran Pero verdad. que nosotros vivimos Sí. en un clima neurotizante y desde todo el sentido de unidad patriótica que deberíamos tener para salir hacia adelante está obstruido por esta guerra José. politiquera, es Y terrible. José, tiene que lo ser mismo- respaldado por la lugar del justicia mundo esas pasa. En declaraciones. el ¿eh? fondo lo que se busca es rating. Pero aparte que a los Así programas, es. a los programas van los Rating. políticos. Chao, ya fuimos, como dicen los chicos. Ya volvemos, señores. Así no se puede. ¿Cómo se informó de todo esto, embajador? ¿Quién lo informó? Mirta, mejor sobre todo dicho? la gente del cine, gente que usted conoció también, Sí. gente maravillosa que tenían por Evita la admiración por el personaje político y muchas cuestiones personales porque Sí. Evita era durísima, era terrible. A amigas como a Silvana Roth, que la habían acompañado en la carrera, les obligó a tratarla de señora, porque ella cuando asumió el poder, sintió que tenía que poner una división absoluta con su pasado. Y esto fue muy duro. ¿Ya tengo que despedirme? ¿Ya? ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, Kelly, llámeme por favor al número Carlos Sisti, el señor Carlos Sisti. Mirta, no perdamos detalles en la memoria. Eva Perón solo daba a los que llevaban puesto el distintivo del partido José Manuel. Lo que decíamos hoy, que había gente que la amaba. Era Bueno, brava. Abel Pozo, un gran abrazo, Nelly Pigner y varias chicas del comercial número 2, Antonio Bermejo, Flores. Los ciudadanos esperamos de ustedes más que del presidente. Son nuestras voces, Joaquín de Azul. Bueno, y tengo muchos llamados más. Abel Pozo, me alegro con sus éxitos. Un saludo para Mirta Nina Bruni de San Miguel. Bueno, les deseo buena suerte a usted especialmente, ingeniero. Muchas Crucemos gracias. los dedos para que todo vaya bien. Muchas gracias. ¿Y qué está haciendo ahora? Hasta ahora me pasé más todo el tiempo hablando con abogados, pero ahora estoy empezando a asesorar Claro. a algunas empresas. ¿sí? Ujú. Señor Kelly, muchas gracias. Siempre que viene usted hay lío. Siempre, siempre. Bueno, les cuento, tengo regalos, Caladium del Vivero Mario. ¿Cuál es este?